Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? En esta tarde al fin veraniega. Sí, veraniega, de todos modos muy llevadera para quienes estamos en Montevideo trabajando, moviéndonos en la ciudad. Bienvenidos, bienvenidas. Ojalá que estén muy bien. La transición reinstala temas nuevos en la agenda. Sí, el gobierno electo comunicó diversas designaciones en cargos ministeriales. Este martes se conoció la totalidad del futuro gabinete del Ministerio de Desarrollo Social y, a modo de ejemplo, dentro de las direcciones de ese organismo estará la ex ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, que se encargará de discapacidad y cuidados, y la ex senadora Mónica Xavier, que estará al frente del Instituto Nacional de las Mujeres. Pasando a otros ministerios, también se confirmó que el dirigente colorado Diego Sanjurjo, actual coordinador de estrategias de prevención del Ministerio del Interior, se mantendrá trabajando en ese organismo, en el Ministerio del Interior, durante el próximo gobierno. Siguiendo con otros detalles de esto, lo que se sabe con respecto a Sanjurjo es que va a hacer esa tarea a título personal en áreas vinculadas a asesoramiento y también análisis. Y por último, también hoy hubo alguna novedad o avance con respecto al futuro Ministerio de Educación y Cultura, la futura conformación, y el designado ministro José Carlos Maía dijo que tanto la Dirección Nacional de Cultura del MEC como la presidencia del SODRE van a estar en manos de mujeres que todavía formalmente o públicamente no han sido designadas. Es uno de los temas del día de hoy, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. El presidente Luis Lacalle Pou asumió que su gobierno no pudo bajar la cifra de homicidios y aseguró que es un problema complejo. El Poder Ejecutivo decretó los ajustes salariales en la industria cárnica, pero no está dispuesto a declarar la esencialidad reclamada por la ARU. Por el momento, el sindicato se mantiene en conflicto y reclama la convocatoria de los consejos de salarios. La Confederación de Sindicatos Estatales valoró positivamente el incremento del salario mínimo nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo, aunque entiende que es insuficiente. Fiscalía formalizó una investigación sobre un policía y dictaminó su prisión domiciliaria por 120 días por los presuntos delitos de abuso sexual y violencia privada contra 4 funcionarias que estaban bajo su mando en Dolores, Soriano. La organización Redes Amigos de la Tierra realizará nuevas acciones judiciales si el Poder Ejecutivo decide firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para ejecutar el proyecto Neptuno. La directora de Limpieza y Gestión de Residuos de la Intendencia de Montevideo, Marta Garagorri, dijo que el aumento de la cantidad de personas hurgadoras obliga a repensar el sistema de recolección capitalino. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir hoy en el uso de la fuerza para recuperar el canal de Panamá y Groenlandia e instó a Dinamarca a renunciar a ese territorio en favor de Washington para garantizar la protección del mundo libre. En medio de una crisis política y de cuestionamientos legales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encargó temporalmente la presidencia del país a la economista Cynthia Gilibert para dedicarse a la campaña electoral, contraviniendo la decisión de la justicia que lo obligaba a respetar el cargo de la vicepresidenta Verónica Abad. Estamos en vivo como siempre a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, también a través del canal de TV Ciudad en YouTube, y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 en FM en Montevideo y área metropolitana, radio de la Universidad de la República, que en la web se puede oír a través de uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay más adelantos. Sí, Martín, porque, bueno, lo hablábamos recién, distintas novedades sobre esta transición. Nos vamos ya mismo al lugar donde se reúne el futuro equipo de gobierno y Martín Duarte ya nos cuenta. Martín. Alemania. Bien. Bueno, vamos de nuevo con Martín. Martín, ¿nos escuchás? Bueno, estamos aquí en Torre de Alemania con lo que ha transcurrido en la jornada de hoy, las distintas reuniones que han mantenido tanto los equipos de Economía como de Cultura y también del Ministerio del Interior. En unos minutos venimos con las novedades. Bien, otro de los designados es el futuro presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Cayani. Julieta Núñez Tomás estará conversando con él. Juli, ¿qué pensás preguntarle? ¿Cómo estás, Nati? Espero que estés muy bien. Por supuesto que uno de los temas es la transformación educativa, algo que ha dado muchísimas discusiones, ha generado muchísimas discusiones en este gobierno. Sabemos que quien va a ocupar el lugar de Robert Silva es justamente Pablo Cayani, por eso vamos a estar hablando de la transformación educativa, entre otros temas vinculados a la educación que conciernen al CODICEN de la ANEP.
Bien, y en el CDF está Diego Martini con la presentación de una película, que además es alguien del equipo, ¿no? Nos llega bastante. A ver, Diego, contanos. Natalia Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos. Y así es, CDF, donde desde hoy se inaugura el ciclo de cine en la azotea del CDF. Para quienes no conocen, una azotea que está ubicada en el 4º piso, en un lugar muy lindo. Y hoy se inaugura con la película Mala Reputación, que cuenta sobre el trabajo sexual y se enfoca justamente en Karina Núñez y está muy de cerca para TV Ciudad porque es una película dirigida por nuestra compañera Sonia Infante. Otro asunto desde estudios. Les contamos que el presidente del Sindicato de la Industria Cárnica y Ramas Afines, Martín Cardoso, dijo que no es suficiente para que se levante el conflicto que lleva adelante su federación sindical el reciente decreto que ajusta los salarios mínimos en ese rubro que fue decretado por el Poder Ejecutivo y anunciado en rueda de prensa anoche o ayer por la tardecita por el presidente Luis Lacalle Pou. A propósito de la ARU que ha pedido que se decrete desde el gobierno la esencialidad. Acabamos de... hoy se trabajó con normalidad, mañana hay una reunión, nosotros firmamos un decreto hace 2 días, veremos cómo continúa. Sinceramente no cayó bien que el presidente haya decretado los salarios mínimos por categoría en nuestra rama de actividad. Igual para nosotros no es excluyente, nosotros vamos a seguir insistiendo con un convenio colectivo. El desarrollo de la información y ampliamos estas novedades de la transición. El ministro de Desarrollo Social designado, Gonzalo Sibila, anunció los nombres de quienes asumirán a partir del 1 de marzo las titularidades de las direcciones nacionales del MIDES, que cumple por ahora con el actual organigrama. Claro, a eso se le llama el gabinete del ministerio. Hacia adentro del ministerio lo van a conformar a partir del 1 de marzo en este ministerio, el de Desarrollo Social, del que estamos hablando, 7 mujeres y 3 hombres. Hay una composición intergeneracional y el promedio de edad de los nuevos y las nuevas jerarcas es de 40 años. Las futuras autoridades del Ministerio de Desarrollo Social aclaran que el equipo designado combina compromiso político, formación, trayectoria de militancia social y una impronta transformadora. Pero además, hacen hincapié en que se buscó a personas con perspectiva comunitaria, participativa y de fuerte presencia territorial. La directora general de Secretaría del Ministerio será Jimena Muñiz, actual directora interina de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Como directora nacional de Gestión Territorial fue designada Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la Intendencia Capitalina. Susana Muñiz, ex ministra de Salud Pública y ex presidenta de ACE, será la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad. El director nacional de Desarrollo Social será Nicolás Laza, edil por el Frente Amplio Partido Socialista. Daniel Gerhardt, actual diputado por el Frente Amplio, Partido por la Victoria del Pueblo, fue designado como director nacional de Protección Social. El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos será Juan Martín Fernández Bayo. La senadora Mónica Xavier, expresidenta del Frente Amplio y ex secretaria general del Partido Socialista, fue nombrada como directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Micaela Melgar, actual diputada por el Frente Amplio, Partido Comunista y exdirectora del programa Calle del MIDES, será la directora del Instituto Nacional de Alimentación. La directora del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, será Eugenia Godoy y Marianela Larzábal será la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Estas y otras designaciones y anuncios vinculados al próximo gobierno hacen que sea de particular interés el contacto que ya estamos llevando adelante con Martín Duarte, desde donde trabaja el gobierno electo. Gracias, Martín. Bueno, se concentraron distintas reuniones en la jornada de hoy que comenzó muy temprano aquí en el Hotel Torre Alemania, reuniendo a distintos equipos. En primer lugar, una reunión que comenzó sobre las 14 horas fue entre el ministro del Interior designado, Carlos Negro, y Diego Sanjurjo, asesor que está en gestión actualmente con el ministro Martinelli y que confirmó que continuará en el cargo
de asesor técnico en el gobierno de Yamandu Orsi, concretamente con lo que es un título que es el de Coordinador de Estrategias de Seguridad Integral y Preventiva del Ministerio del Interior. Confirmó que es a título personal y no político, no representa la designación al Partido Colorado, sino a nivel técnico, y bueno, confirmaba el rol que va a tener a partir de ahora, justamente con este conocimiento que ya vienen llevando adelante con Carlos Negro desde su época como fiscal, y que a partir de esta jornada ya empiezan a trazar algunas políticas, como nos contaba en la nota. No entrar mucho en detalle, pero digamos que lo que hemos hablado es primero sobre el rol que quiere que yo tenga, que debo decir que es muy similar a lo que Martinelli y Heber, el ministro actual, y también Luis Alberto Heber en su momento me pedían, que es un asesoramiento y hacerme cargo de políticas que para ellos son importantes, y a su vez quizás sobre todo un trabajo más de analista de política pública, que es asesorar, sugerir, gestionar, implementar políticas que a él le interesan, ¿no? Y en ese sentido hablamos mucho de políticas que se vienen llevando a cabo hasta ahora y de políticas que a mí me gustaría que se llevaran adelante. ¿Se entiende que su participación entonces es personal y no como actual funcionario del gobierno en funciones? Déjame terminar la anterior. Hablamos también sobre algunas políticas que a mí me parece que sería interesante que el Ministerio implemente, y bueno, están a estudio de él, por supuesto, pero la idea es esa, que yo continúe, digamos, asesorándolo en esa materia. ¿Cuáles son las políticas? Prefiero no entrar en detalle porque eso lo tendrá que decir él en su momento, ¿no? Y es decisión de él también, por supuesto. Sobre lo que me preguntaste, sí, es completamente a título personal. ¿No está supeditada su participación al cumplimiento de determinadas políticas que exige el Partido Colorado en materia de seguridad? No, en principio no. Sí hay quizá un entendimiento, si no yo no participaría, ¿no? De que, bueno, tenemos una visión compartida de lo que es la seguridad pública, una visión compartida de hacia dónde tienen que ir las políticas de seguridad en nuestro país, de qué constituye una política de seguridad moderna, y por eso me siento cómodo, ¿no? Por allí Sanjurjo, bueno, explicando y dando formalidad a lo que va a ser la continuidad dentro del Ministerio del Interior, aclarando que tuvo un contacto con el actual ministro Martinelli y también con las jerarquías del Partido Colorado para estar teniendo de alguna forma el aval para continuar en esta gestión. Otro de los equipos que trabajó en esta jornada fue el de Educación y Cultura, encabezado por el ministro José Carlos Maía, que se refirió a varios temas, en particular a la transición y en particular a las declaraciones de la jornada de ayer del presidente Lacalle Pou en torno a lo que es el tránsito de información en esta transición. El propio ministro entrante la evaluó como muy escasa, habló de apenas un par de carillas y se refirió a otros temas, como son algunas futuras designaciones, en particular en torno a la Dirección de Cultura, que comentó que va a ser encabezada por una mujer. No prefirió dar el nombre. Y se refirió también a otros temas, como es la dirección del SECAM de Canal 5, y se refirió que es una definición que va a ser mucho más estratégica y del gobierno y no solamente del Ministerio de Cultura. Lo ampliamos con sus palabras. La información que tenemos nosotros por ahora es muy escasa. Tuve un muy buen diálogo con el ministro da Silveira, pero en términos concretos son unas poquitas carillas que aspiramos, le dejamos una serie de preguntas, que en la jornada de ayer quien va a ser el director general de Secretaría, Carlos Varela Ubal, se comunicó con el director general de Secretaría del actual Ministerio de Educación. Esas preguntas que nosotros dejamos están trabajando en sus respuestas, pero aspiramos, por supuesto, que en los próximos días tener mayor cantidad de elementos para poder hacer una mejor transición. O sea que si es menos que lo que había antes, es difícil. Maía detalló que se requiere información sobre los compromisos pendientes, las distintas formas de contratación y cuántos son los cargos. El futuro ministro dijo que está próximo a definir los nombres para la Dirección Nacional de Cultura y la presidencia del SODRE, que serán 2 mujeres. Yo estoy muy cerca de definir lo que les puedo decir que va a ser una mujer y que ya más o menos lo tengo definido, pero no lo he resuelto. A partir de eso, la estructura que depende de la Dirección Nacional de Cultura supone los institutos. Los institutos tienen contenidos muy importantes específicos.
por ejemplo, todo lo referido a la necesidad de reglamentar la Ley General de Teatro. Es algo que yo lo entiendo como una cuestión que sí o sí tenemos que hacer. Bueno, veremos más en su momento. Bueno, y por último, Maya se refirió también a la transformación educativa que, según él había manifestado semanas atrás, estaría comenzando a partir de este gobierno y generó un ámbito de evaluación, si se quiere, del sistema para ver qué cambios se pueden estructurar ya pensando en el próximo año. Pero este año confirmó que se va a mantener y se va a abrir la apertura también del diálogo con distintos gremios, en particular de la educación, que están previstos para las próximas semanas. Próxima semana será fecha de designaciones, ya confirmaciones que llevarán a designar ya los nombres para la Dirección de Cultura, que es un poco las prioridades que tiene este gobierno. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra y pagá la mitad por 3 meses. Ahora retomamos la agenda de la seguridad, pero desde el actual gobierno, porque en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou asumió que su gobierno no consiguió bajar la cifra de homicidios, tomando, digamos, el total acumulado a lo largo de este quinquenio, y dijo que se trata de un problema complejo. En la rueda de prensa que dio este lunes en el hipódromo de Maroñas, también cuestionó la gestión en seguridad de los gobiernos del Frente Amplio. Si fuera que se fracasó en términos de seguridad, disculpame que te pregunte a ti, cuando bajamos lo que bajamos de rapiña y de hurto, denuncias, y de vejiatos, cuando se bajó, ¿se mejoró? O si nosotros fracasamos, ¿el Frente qué hizo? Fracasó también. Bueno, yo no creo que hayamos fracasado, de hecho, nunca prometimos bajar más las rapiñas el 30% y tanto como se comprometió, las bajamos. Ahora no tengo las cifras acá, pero exceden el 20 y pico %. Es cierto que los homicidios no lo podemos bajar. Cuando uno ve los homicidios están estables, es un delito que no hemos podido bajar, lo he dicho más de una vez. Y por eso no nos conforma. Es difícil a veces, ustedes ven el tipo de delitos que se cometen, en el seno familiar, con algún ajuste de cuentas, bueno, es muy difícil a veces de prevenirlo. No me estoy sacando la responsabilidad, simplemente que ha sido difícil. Bien, cambiamos de asunto. Fiscalía formalizó una investigación sobre un policía y dictaminó prisión domiciliaria por 120 días por los presuntos delitos de abuso sexual y violencia privada contra 4 funcionarias que estaban bajo su mando en Dolores, el departamento de Soriano. Claro, y habló de esto la abogada sindical Camila Francia, que dijo que las denuncias por estos y otros delitos dentro de la estructura policial van en aumento. Las funcionarias lo que denunciaron fue el enviado de fotos, de videos de este compañero, una situación que les causaba incomodidad y algunos intentos de acercamiento que fueron que ellas denunciaron. Por lo general desde el sindicato se denuncia la situación al Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Interior, que a su vez deriva en la Comisión de Género. ¿Cómo es el trabajo y cómo viene trabajando también esta comisión dentro del Ministerio del Interior? Bueno, la comisión funciona bien en el sentido de que cuando se recibe la denuncia, inmediatamente las denunciantes son citadas a declarar y comienza la investigación. Lo que puede pasar es que de repente demora mucho la resolución final. Entonces, bueno, a veces hay un periodo entre 4 y 6 meses en que puede demorar, digamos, la resolución, como decir si hay acoso o no hay acoso. Francia advirtió que la carátula de las denuncias incide en las medidas posteriores y a veces lleva a que se le quite el arma de reglamento a las personas denunciantes, lo que se considera un perjuicio porque impide realizar tareas como el servicio 222, que complementa el salario base. Si fuera una situación de acoso sexual no se le debería quitar el arma de reglamento, pero muchas veces se certifican por estrés laboral. Entonces, en ese caso, si se activan los protocolos, inicialmente se les retira el arma de reglamento. En uno de las funcionarias de Dolores, eso pasó, ella se certificó, solicitó la certificación y se le retiró el arma de reglamento, y después cuando surge que su certificación era en base a esta situación de acoso, se hicieron los trámites correspondientes, nuestro abogado también solicitó la devolución del arma y hasta el momento no lo tiene. Otro tema, la Confederación de Sindicatos Estatales valoró positivamente el último aumento del salario mínimo nacional que dispuso el Poder Ejecutivo. El presidente de COFE, Martín Pereira, señaló que el monto sigue siendo insuficiente, pero representa un avance para las y los trabajadores.
COFE valoró el incremento del salario mínimo nacional por encima de la inflación, aunque señaló que el monto continúa siendo insuficiente para las necesidades básicas. El ajuste entra el 1 de febrero, por lo que tengo entendido, y va a ir para los salarios mínimos. Después está el ajuste para el sector público y cómo vayan ajustando los distintos ramas de actividad del sector privado con los consejos de salario. Ayer el presidente hablaba de lo que ha hecho este gobierno, los logros en materia de empleo y cómo bajó el desempleo. ¿Ustedes lo comparten? Bueno, hay que analizar los números más finamente, ¿no? Cuando se dice bajó el desempleo, se cuentan ahí, por ejemplo, los jornales solidarios, que es una ayuda para todos esos uruguayos y uruguayas que acceden a ese jornal, pero lo cuentan como un trabajador y están ganando 6.000 pesos. Entonces hay que ver en el análisis cuál es la calidad del empleo que hay, que eso es creo que lo que planteamos nosotros, para ver, en los números fríos puede haber bajado y en los promedios también, pero hay que ver la calidad y cómo se mide para que se diga que bueno, estamos en una mejor situación de empleo. En paralelo, los funcionarios públicos agremiados aguardan con expectativa tanto el ajuste salarial para el sector como la designación del próximo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Según Pereira, hasta ahora las reuniones con el gobierno electo han sido informales. Y la organización Redes Amigos de la Tierra realizará nuevas acciones judiciales si el Poder Ejecutivo decide firmar el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para ejecutar el proyecto Neptuno e iniciar la construcción de una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata. Habló de esto Selva Ortiz, que es referente del citado colectivo ambientalista, y dijo que los dichos del presidente de la calle Pou en las últimas horas, de tardecita ayer en el hipódromo de Maroñas, acerca de este tema, reflejan lo que definió textualmente como ignorancia supina en, digamos, una rueda de prensa en la que la calle Pou anunció que el gobierno ya tomó la decisión de que se firme el contrato. Mucha preocupación también por las declaraciones del presidente, por las opiniones del presidente sobre la temática, que demuestran una ignorancia supina de parte de él, porque cuando habla tanto de Casupá como de la cuenca del Santa Lucía, demuestra un desconocimiento total de la temática y también de no haber leído ni visto la habilitación ambiental previa de Neptuno. Entonces nos preocupa muchísimo que estemos en las manos de alguien que desconoce la temática. En este momento los únicos que defienden en este proyecto es el presidente de la República y la empresa. No hay ninguna otra opinión en todo el país, ni de la academia, ni de las organizaciones sociales, ni tampoco políticas, que defiendan el proyecto Neptuno Arasatí. La referente de Redes Amigos de la Tierra recordó que hay 2 juicios en marcha que suman inestabilidad al proyecto, entre otras cosas porque plantean su inconstitucionalidad y llegado el caso iniciará uno nuevo incluso durante la feria judicial. Si se firma el contrato estamos analizando algunas acciones que se pueden tomar en la justicia, porque bueno, también podemos interponer un amparo, podemos interponer diferentes acciones. Por otro lado, a nosotros, al juicio que tiene Redes de dejar sin efecto la suspensión y la nulidad de la licitación del Arasatí, se fijaron las audiencias por parte del Tribunal de los Contenciosos Administrativos para el 4, 5 y 6 de marzo. Por lo tanto, los testigos que el Ministerio de Ambiente y OCE no quisieron que interpusieron y se opusieron a que escuchara el tribunal, van a ser escuchados por el tribunal. Los 2 juicios siguen en pie. Hay otros juicios también que están. Por lo tanto, el proyecto Neptuno Arasatí está en arenas movedizas. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Hace instantes abordamos planes vinculados a la educación, pero sobre todo a la cultura del próximo gobierno. Ahora nos metemos con la futura agenda de la educación, tema del móvil, que la tiene al frente a Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. Así es, como anunciamos hace minutos nada más, estamos aquí con quien será el próximo presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, el CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani. Pablo, se ha hablado mucho en este proceso de transición sobre no tener un fin refundacional con el cambio. Sin embargo, la oposición, el Frente Amplio, ha sido muy crítico, y estoy hablando puntualmente de la transformación educativa. ¿Cuáles son los puntos
de la transformación educativa que sí entienden que es necesario modificar a partir de la toma de gobierno el 1 de marzo. Bueno, en líneas generales nosotros tenemos un conjunto de cambios que se han hecho que tienen que ver con desestimar la participación y apelar como al principio de autoridad para cambiar programas y para administrar el sistema. Hay un recorte presupuestal, digamos, que ha parado o ha frenado políticas donde hay mucho acuerdo del sistema político, inclusive de parte de las actuales autoridades, como ser la extensión del tiempo pedagógico, mayor cobertura en 3 años. Y luego hay un conjunto de cambios en lo curricular donde el gobierno optó por cambiar solo, sin trabajar esto con las asambleas técnico-docentes, sin trabajarlo con los estudiantes, ni las familias, tampoco actores de la academia. Es decir, hay un conjunto de nudos a intentar ver de qué manera se mejoran algunos avances en materia de políticas educativas y se corrigen aquellas cosas que han generado más dificultades. A veces por problemas de diseño o de implementación, ¿no? Como ser lo que ha sido la sobrecarga de trabajo administrativo para docentes, y a veces en otras cuestiones que necesariamente hay que preservar. Es decir, el último gobierno del Frente Amplio, en el marco curricular de referencia nacional, intentó pensar la trayectoria educativa de los 3 a los 18 años. Este gobierno retoma eso, lo profundiza, es decir, mejora. Esta era una de las dificultades que tenía el sistema educativo en Uruguay, es decir, uno terminaba sexto con una maestra, con una estructura de notas, con un régimen académico. En diciembre y en marzo se encontraba en un liceo o en una UTU con otra estructura docente, otra estructura de notas, de régimen académico, y por lo tanto esto perjudicaba la trayectoria educativa de los gurises. Entonces, nosotros creemos que hay un conjunto de cosas que son mejorables. La transición en educación, además, es una transición que no comienza el 1 de marzo, sino que comienza después porque necesita tratamiento parlamentario, y por lo tanto, en un año que ya va a estar comenzado con los programas que están vigentes, con la elección de cargos que está en curso, digamos, y de horas docentes, con familias que esperan que sus hijos cursen 7º, 8º, 9º, digamos, lo que corresponde es habilitar un espacio de conversación, de diálogo, que permita mejorar estas cosas para que al año siguiente estas mejoras se vean en la práctica educativa concreta. Te quiero mencionar 2 cosas puntualmente porque en la educación sucede que las familias reclaman la extensión del tiempo pedagógico, como decías recién, y hay docentes hoy en día que reclaman que no están pudiendo elegir horas, es decir, hay masa laboral, hay interés de extender eso, pero no se está pudiendo llegar a cabo. ¿Cómo se piensa solucionar ese problema en particular, que me imagino que es algo que no puede llevar demasiado tiempo? Bueno, ahí el sistema educativo Uruguay está con menor cantidad de nacimientos por año que hace 20 años, digamos, tenemos 20.000 niños menos por año. Esto plantea al sistema educativo un escenario inédito, es decir, el sistema educativo siempre tendió a ser expansivo, es decir, a crecer en matrícula. Lo que va a suceder es que el sistema educativo está descendiendo en matrícula y esto genera, por un lado, un tema de trabajo docente, es decir, tenemos docentes formados que tienen más dificultades para elegir un cargo o elegir horas, pero por el otro lado, el sistema educativo, la política educativa, el sistema político, la sociedad reclama extensión del tiempo pedagógico, esto es más trabajo docente. Creemos que es una oportunidad de cumplir con lo que planteó el presidente en campaña electoral, de duplicar la cantidad de estudiantes en tiempo completo. Lo que sí son necesarios mecanismos de revisión de cuáles son las propuestas de tiempo completo, tiempo extendido. Son necesarios mecanismos de negociación colectiva, es decir, acá estamos hablando de fuentes de trabajo, de docentes que se han formado para esto y por lo tanto es parte de las cuestiones que está en la agenda de lo educativo para este próximo quinquenio. Y hablando puntualmente de lo parlamentario, lo que requiere un trabajo del Parlamento, ya se están llevando a cabo trabajos vinculados tanto a lo que se va a solicitar en la ley de presupuesto como en las modificaciones normativas que se requieren por algunos cambios que han hecho y que ustedes entienden que deben revertirse o que deben tomar otro camino. Bueno, todavía estamos en un momento muy primario, digamos, ha habido alguna reunión de la bancada, yo creo que esta respuesta corresponde a las compañeras y compañeros que están en el Parlamento. En materia educativa hay un conjunto de normativa para plantear en el Parlamento.
alguna que es, digamos, va de suyo, que es el presupuesto, que es la primera ley. Después, en virtud de lo que está planteado en el programa del Frente, hay que trabajar los temas de la Universidad de la Educación y recuperar los temas de participación que fueron afectados por la Ley de Urgente Consideración. Todo esto requiere o mayorías especiales o mayoría simple, y hay que recordar que tenemos un Parlamento que en diputados no tiene mayoría, por lo tanto esto tiene que ver con la negociación parlamentaria para conseguir los votos para poder efectivizar. Muchísimas gracias, Pablo Pelloni. Gracias a ustedes, un placer. Como les decíamos, quién será y quién ocupará el cargo de la presidencia del Consejo Directivo Central de la ANEP, aquí en MB Noticias. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Ahora abrimos la agenda del Departamento de Montevideo. La directora de Limpieza y Gestión de Residuos de la Intendencia, Marta Garagorri, dijo que el aumento de personas hurgadoras obliga a repensar el sistema de recolección justamente de la capital. Te aseguró que no hay un único modelo a seguir y relativizó la posibilidad de aplicar el sistema vigente en Canelones, donde buena parte de la población tiene contenedores individuales, debido a que considera que las diferencias entre ambos departamentos dificultarían esta aplicación. Bueno, hemos mejorado muchísimo aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de los vehículos para realizar la tarea, y luego hemos ido transitando un cambio en los sistemas de recolección, priorizando la valorización de residuos, y acá hay un compromiso muy grande de la ciudadanía en el uso de herramientas como son los bolsones, por ejemplo. Tenemos más de 4.000 bolsones en la ciudad. Garagorri señala que no siguen únicamente un modelo de recolección de residuos. Canelones tiene una realidad distinta a la de Montevideo, lo que obliga a pensar en Montevideo. Pueden ser replicables algunas experiencias de Uruguay, de otros países. O sea, se ha estudiado, cuando digo tenemos una propuesta, fue construida en base también a mirar modelos. Vamos por un sistema de recolección diferenciada. Y diferenciada en un concepto, el concepto en dos sentidos. Diferenciada para potenciar lo que es la clasificación, la recuperación de material reciclable, y diferenciada pensando en sistemas heterogéneos que se adapten a la realidad de cada barrio. Consultada por los desafíos de un futuro gobierno del Frente Amplio que aparecen en el borrador del Programa Departamental para Montevideo 2025-2030, Garagorri señala cuál es el norte. Estamos trabajando en profundizar nuestras campañas de difusión, estamos trabajando mucho en el territorio, y justamente se trata un poco de identificar el problema en esto, que la estrategia va hacia ese lugar, hacia definir cada sistema de recolección teniendo en cuenta el barrio. Eso requiere que conozcamos la realidad de cada barrio. En ese trabajo estamos, ese es nuestro norte. Entendemos que hay un desafío y que tiene que ver con esto, con seguir cambiando los sistemas de recolección, porque este factor exógeno que tiene que ver con el hurgado, que lamentablemente excede nuestras capacidades, digamos, de contención, nos obliga a repensar todo el sistema. Y el intendente interino de Montevideo, Federico Graña, aseguró que el gobierno nacional le debe el pago de partidas a la comuna, y además respondió sobre las críticas sobre limpieza y transporte en la capital que vienen desde la oposición. Claro, y a propósito de ese último tema, dijo que el flujo turístico que capta Montevideo es el mejor indicador con respecto a cuál es la calidad de servicios de la ciudad. Yo creo que uno de los mejores indicadores para hablar Montevideo, por ejemplo, es la cantidad de turistas que tiene. Montevideo, incluso después de la pandemia, volvió a crecer la cantidad de turistas que tiene. Entonces yo no creo que nadie venga a un lugar espantoso, opaco. Es muy fácil decir algunas cosas. Creo que algunas personas se están de vuelta equivocando en la tono de la campaña, equivocando como se equivocaron en la campaña nacional. ¿El tema económico financiero es a lo que preocupa o ya quedó en el atrás ese tema de aclaración sobre la falta de fondos que necesita el gobierno departamental? Sí, ya quedó en el atrás, fue aclarado por el intendente. ¿No es algo que se le plantea al gobierno entrante a nivel nacional, un nuevo destinamiento de fondos o estructuración en los pagos? No, creo que se fue muy claro, incluso antes de que la prensa o saliera la prensa en algunas versiones. Yo mismo en el mes de agosto anuncié las deudas que tenía el gobierno nacional con Montevideo, deudas de estacionamiento, de parking. Lo que sí queremos y le solicitamos al gobierno entrante es que los ministerios y todos los organismos abonen lo que tienen que abonar.
Ahora abrimos el diario de campaña de Montevideo, aunque suene raro en los primeros días de enero, pero hay una campaña en ciernes pensando en las elecciones departamentales y municipales. Y en ese sentido les contamos que la economista Anick Peter será la coordinadora de los equipos técnicos y también del proceso de elaboración del programa para Montevideo del Partido Nacional. Se desempeñó como jefa del gabinete del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión al frente del MIDES del diputado Martín Lema, quien será candidato nacionalista a la Intendencia capitalina en representación del partido Coalición Republicana. Estamos convencidos que vamos a ofrecer el mejor equipo y la mejor propuesta para transformar y modernizar Montevideo y así darle una mejor calidad de vida a los montevideanos. Se puede, escribió Lema en la red social X. El actual diputado y senador electo es hasta el momento el único candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición de gobierno. Anick Peter tiene 36 años, es licenciada en Economía por la Universidad de la República, un máster en Administración en Agronegocios de la Universidad de Melbourne. Su experiencia laboral en el ámbito público incluye haber sido la jefa de gabinete de Lema en el Ministerio de Desarrollo Social y luego pasó en comisión desde el Banco Central al despacho del legislador. Allegados a Lema informaron a MB de Noticias que prevé realizar una campaña fundamentalmente de propuestas y no de confrontación con el Frente Amplio, aunque sí de marcar diferencias con la gestión de la coalición de izquierda. Su principal objetivo es tener fuerte llegada en el electorado de centro, agregaron. Aguarda que el Partido Colorado y Cabildo Abierto definan sus candidatos que compartirán el mismo lema de la coalición para la elección en Montevideo y en algunos otros departamentos. Y en la interna del Partido Colorado se maneja la posibilidad de que el vicepresidente de UTE y ex subsecretario nacional de Deporte, Pablo Ferreri, sea candidato a la Intendencia de Montevideo. Y en paralelo se descartaron dos postulaciones con respecto a las cuales se había hablado, ¿no? Haciendo hincapié en que había cierta posibilidad de lo que finalmente no correrá, que son las del ex diputado y también abogado Jorge Barrera y la del actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni. Hasta fines de diciembre los nombres que se manejaban en el Partido Colorado eran tres: el del abogado penalista Jorge Barrera, el del subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni y el del ex prosecretario general del partido Gustavo Osta. Albertoni descartó la posibilidad de candidatearse en la instancia electoral de mayo. En declaraciones a Canal 12, tras reunirse con el expresidente Julio María Sanguinetti, dijo que no cree que sea el momento de ser candidato, aunque siempre es lindo que se maneje su nombre, pero su foco está en la Cancillería. Barrera era de los nombres que generaba mayor consenso en el Partido Colorado, una persona que es conocida por sus diferentes actividades, tanto como abogado penalista como por su actividad en el fútbol, y que si bien trabaja en el mundo privado, tuvo experiencia política como edil y como diputado por Montevideo, siempre en filas coloradas. El abogado integra el Tribunal de Ética del Partido Colorado y considera que, al igual que quienes se candidatearon a cargos en las elecciones internas, la normativa le impide candidatearse a un cargo electivo por otro partido, por lo que descartó la posibilidad de postularse a la Intendencia de Montevideo. Fuentes coloradas informaron a MBD Noticias que un nombre que se maneja como alternativa dentro del Partido Colorado y que es cercano a Ojeda es el de Pablo Ferrari, actual vicepresidente de UTE, ex subsecretario nacional de Deportes y de larga trayectoria en la Unión de Rugby en Uruguay. Para completar el panorama de candidaturas o eventuales candidaturas a la Intendencia de Montevideo bajo el lema Coalición Republicana, acotamos que por ahora en Cabildo Abierto no están pensando en impulsar dentro de ese lema a una candidatura propia, pese a que el militar retirado Roque García, que forma parte de Cabildo Abierto, se propuso como postulante. García no reúne apoyos importantes dentro de su colectividad, donde incluso hay quienes entienden que si hubiera una tercera candidatura bajo el lema Coalición Republicana podría ser del Partido Nacional o incluso del Partido Independiente, aunque en esta última fuerza política tampoco prevén hacerlo. Estamos redondeando con estas informaciones el primer bloque de nuestra edición central. Ya venimos después de la pausa.
contamos que residentes de Punta Rubia, allí en el departamento de Rocha, se concentraron este martes para exigir que asignen guardavidas en una de las playas de balneario en la que un hombre que aún permanece internado en CTI fue rescatado del mar por una vecina el pasado domingo. Justamente la rescatista, ¿no? Esta vecina que desarrolló una tarea fundamental para salvarle la vida, por lo menos para actuar en ese momento, le contó a MBD Noticias desde Rocha, entre otras cosas, que fue necesario practicarle a este joven que estaba en el agua reanimación cardiopulmonar justamente en el momento del rescate. Cuando lo vi que se sumergió del todo y no apareció más a la superficie, me tiré al agua porque sabía que si no lo hacía, él estaba dado por muerto, digamos. Empecé a buscarlo bajo el agua con las manos, di con el short y lo cinché para arriba. Lo abracé de la cintura y empecé a arrastrar el cuerpo hacia afuera. Estaba obviamente inerte, ya llegado a la orilla, vinieron 2 personas más a ayudarme a sacarlo. En un momento no nos quedó claro si estaba respirando o no y una vecina que estaba ahí me empezó a preguntar si alguien sabía hacer RCP. Yo justo en donde trabajo me habían hecho hacer varias veces el curso, entonces me puse a hacer el RCP. La comunidad de Punta Rubia reclama el refuerzo del servicio de guardavidas desde hace cerca de 3 años, según contó otra vecina que habló con MBD Noticias. Nuestro pedido es una casilla más mínimo, porque es un balneario que está en pura expansión hace un montón de años, como comentaba Fanny, que no solamente en temporada, que si vos venís hoy a la playa está completamente llena, sino durante todo el año. Hay muchos más residentes. Desde hace 10 años que ha crecido exponencialmente. Que también a hoy sumamos que estaría muy bueno que se extienda el horario de guardavidas porque es totalmente insuficiente. Casanova es edil Frente Amplista del departamento de Rocha y dijo que las autoridades de la intendencia justamente de ese departamento del país no tuvieron voluntad para subsanar esta falta de guardavidas en algunas playas de esa zona cercana a Punta Rubia. Y aseguró que tanto el intendente Alejo Gutiérrez como su suplente Nicolás García fueron reacios a resolver este asunto. La Asociación de Guardavidas de Rocha, que es asesor y cogestor del servicio, emitió un comunicado y desde hace años viene solicitando formalmente la ampliación del horario del servicio y que incluye la instalación de un puesto en la playa donde ocurrió el incidente. El último informe técnico plantea que son necesarias 13 bajadas nuevas que no se instalan por falta de presupuesto. Se ha planteado por distintos ediles y los vecinos también de Punta Rubia, la necesidad de que haya ya, por la gran población que se ha instalado en esa zona, ha crecido mucho la población en esas zonas y entonces es necesario que esas playas tuvieran un guardavidas. También la Asociación de Guardavidas lo ha reclamado, pero el intendente, que es el que tiene que resolver estas cosas, no le ha dado lugar. Otro asunto, el Sindicato de la Industria Cárnica y Ramas Afines rechazó el pedido de esencialidad de la faena que recientemente realizó la Asociación Rural del Uruguay al Poder Ejecutivo. Varios apuntes. Por un lado, el Poder Ejecutivo no está dispuesto a declararla en este momento al menos y da la impresión de que no lo tiene ni siquiera como una opción cercana en el tiempo. Más allá de esto, desde el sindicato de la industria cárnica y ramas afines se mantiene el conflicto con medidas puntuales por empresa frigorífica, como se venía realizando por lo menos en los últimos días. También se le pidió al secretariado ejecutivo del PIT-CNT que desarrolle una tarea de mediación para ver si esto puede cambiar a futuro. Y además se rechaza desde el colectivo el reciente decreto del Poder Ejecutivo que ajusta los salarios mínimos para ese rubro de actividad. Es una solicitud que vienen, lo hacen con la definición o la intención de generar un poco más de presión a toda la opinión pública, pero entendemos que no hay lugar porque nosotros estamos dentro del marco legal. ¿Cómo quedan las negociaciones a partir de ahora? ¿Perjudica el diálogo?
Bueno, en realidad, sinceramente, no cayó bien que el presidente haya decretado los salarios mínimos por categoría en nuestra rama de actividad. Igual, para nosotros no es excluyente, nosotros vamos a seguir insistiendo con un convenio colectivo, era como dije recientemente, nosotros ya unánimemente como directiva definimos mantener el conflicto y va a ser la primera propuesta a poner en consideración del plenario. Las pruebas están, nosotros ya teníamos claro que no tenía fundamento la afirmación que hacían los carniceros o la gremial de carniceros, era un elemento más que después pasó la semana del asado, que es un tema popular, el asado no es el más consumido, ya lo dijimos en estas fechas, y después se sumó los animales, otro tema sensible, popular, y bueno, lo que se busca continuamente es buscar elementos. Ya lo de los animales se dio por tierra porque es algo habitual, nosotros lo salimos a denunciar, no tienen argumentos válidos para refutar eso, ahora se sumó otro elemento, que es la esencialidad, y así van tratando de, obviamente su estrategia es, como tienen el acceso a los medios públicos, obviamente de mucha difusión por todos los canales, ya digo radio, ya digo televisión, etcétera, tratan de generar esto, de sacar de foco nuestra reivindicación que es Consejo de Salario. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en Francia, donde dos acontecimientos marcaron la jornada. Uno tiene que ver con los 10 años que hoy se están cumpliendo del atentado contra la publicación Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos, recordarán ustedes, en París, a manos de 2 militantes de Estado Islámico, en un episodio que formó parte de una serie de acontecimientos similares que se dieron por Europa en esas épocas, que después tuvieron también el episodio del Bataclan, con muchos más muertos, una etapa de mucha tensión, y hoy se recordó precisamente en París y en otras ciudades francesas, no solamente a quienes allí murieron, sino el rol periodístico que ha cumplido esta publicación que tuvo esta desgracia y que hoy está cumpliendo 10 años justamente de aquellos hechos. Por otro lado, también hoy murió Jean-Marie Le Pen a los 96 años, uno de los padres de la ultraderecha europea, un adelantado sin duda. Fue soldado en Indochina antes que la guerra de Indochina se transformara en la guerra de Vietnam, y también tuvo un rol protagónico en la guerra de Argelia, donde confesó haber torturado porque era necesario. Jean-Marie Le Pen, después en su carrera política, se destacó precisamente por su populismo, pero también por su negacionismo con respecto al Holocausto y también otras medidas antisemitas que defendió, por supuesto, una persona muy cercana al régimen de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial, y todo eso ha conformado, que hoy hay una serie de opiniones encontradas con respecto a la figura de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, quien hoy lidera la ultraderecha francesa. Por otra parte, la presidencia de Francia emitió un comunicado breve y bastante aséptico y dijo que la historia juzgará a esta persona que hoy se fue a los 96 años. Duró bastante Jean-Marie Le Pen y su legado seguramente ha quedado marcado hoy con una ultraderecha que está cada día más fuerte en el continente europeo. Ahora hablamos de otras cosas, hablamos de Estados Unidos y hablamos de Donald Trump, que hoy volvió al ruedo con sus amenazas y también con sus argumentos para quedarse con Groenlandia y con el Canal de Panamá. Dijo que no descarta el uso de la fuerza para obtener no solamente la isla de Groenlandia en manos de Dinamarca, sino también el canal que entiende está en manos de los chinos. Todo esto en el marco de una serie de opiniones donde dijo incluso que el Golfo de México debería dejar de llamarse así, para llamarse Golfo de América. We need them for economic security. Durante una rueda de prensa realizada este martes, Donald Trump afirmó que Dinamarca debería renunciar a Groenlandia en favor de Estados Unidos para garantizar la protección del mundo libre, reiterando que Washington necesita la isla por motivos de seguridad nacional. En ese contexto, Trump declaró que hay buques de China y Rusia por todas partes y dijo que no dejará que eso ocurra, aunque sin dar mayores detalles al respecto, afirmando que la gente en Groenlandia probablemente va a votar por la independencia o por irse con Estados Unidos, amenazando al mismo tiempo a Dinamarca con imponer aranceles a un nivel muy alto. En el marco de la misma rueda de prensa, Trump no descartó el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia o el Canal de Panamá y dijo que el control del canal interoceánico está ahora mismo en discusión con las autoridades locales, ya que según Trump, violaron todos los aspectos del acuerdo y lo violaron moralmente.
El líder republicano afirmó que el Canal de Panamá es una vergüenza y que el recientemente fallecido expresidente Jimmy Carter lo dio por $1, suponiendo que nos iban a tratar bien, según dijo, señalando que el canal es vital para Estados Unidos, pero que actualmente está siendo operado por China, entre otros argumentos que manejó para defender su recuperación, que incluiría el uso de la fuerza si fuera necesario. En Ecuador se lanzó la campaña electoral con vistas a las elecciones del 9 de febrero. Esto tiene que ver con un periodo electoral que ya estaba previsto. Recordemos que el actual presidente Daniel Noboa asumió en unas elecciones que fueron llamadas de urgencia por el presidente Lasso, quien, disolvió el Parlamento acusado de corrupción. Todo esto se da en un marco de una crisis que tiene a Ecuador en este momento, con problemas de violencia narco, con apagones por una crisis energética, pero también una crisis política, porque hoy el presidente Noboa nombró una nueva vicepresidenta a los efectos de que lo suplante mientras él hace campaña electoral. Y esto está relacionado con un enfrentamiento con la vicepresidenta que resultó electa, Verónica Abad, a quien primero mandó de embajadora en Israel. Ella volvió a Ecuador y cuando quiso asumir su rol como vicepresidenta y la justicia le dio la razón, Noboa decretó que no iba a ser la vicepresidenta y nombró primero a una que estaba como primera vicepresidenta y ahora también nombró a la segunda vicepresidenta que va a ejercer el poder mientras él esté en la campaña electoral. Todo esto en un contexto muy grave para el gobierno ecuatoriano, que enfrenta acusaciones de desaparición forzada, tortura y muerte por 4 niños que fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Según las denuncias, fueron llevados por el ejército en un operativo, aparecieron masacrados, torturados y quemados, y eso ha generado una gran indignación en un país que no encuentra la vuelta, aun cuando tiene a la vista la próxima elección. 16 candidatos participarán de las elecciones presidenciales del 9 de febrero, donde cerca de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente para un mandato de 4 años, así como a 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. A pesar del desgaste político provocado por la violencia del narcotráfico que mantiene atemorizada a la población y una grave sequía que ha causado apagones de hasta 14 horas diarias durante 3 meses consecutivos, el actual mandatario Daniel Noboa sigue liderando con un 33% de las intenciones de voto, mientras que Luisa González, abogada de 47 años y afín al expresidente Rafael Correa, le sigue de cerca con un 29% según una encuesta de finales de diciembre. Noboa, un empresario de 37 años, ganó con el 52% de los votos unas elecciones anticipadas para completar el periodo del derechista Guillermo Lasso, quien disolvió el Congreso para evitar ser destituido en un juicio político por corrupción sin culminar sus 4 años de mandato. Ecuador se encuentra sumido en una crisis de violencia criminal vinculada al narcotráfico que ha dejado centenares de muertos y que mantiene a casi todo el país bajo estado de excepción y que ha motivado denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Salimos porque hay cine en una locación no tradicional del centro de Montevideo. Nos cuenta más detalles Diego Martini, que aparece a continuación. Sí, compañeros, como decíamos más temprano, nos venimos al ciclo de cine en la azotea del CDF, que desde hoy comienza y por 8 martes, todos los martes de enero y de febrero, se va a estar desarrollando acá desde las 20 horas. Estamos con Felipe Velo, uno de los curadores. Felipe, nuevamente, 4º año se da esta instancia. ¿Qué tiene de particularidad? Así es, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos por estrenar esta nueva temporada, como decía, es la 4ª. Y lo que tiene de particularidad, además del entorno, como verán, la azotea verde, que luce maravillosa este año, ya que no hemos tenido sequías como otros años ni ese tipo de problemas meteorológicos, estamos en un lugar maravilloso. Y como cada año invitamos al público a venir a compartir películas documentales. Este año todas son producciones nacionales, estrenadas recientemente, y siempre con la presencia de un invitado ligado a la producción, ya sea director, algún productor o protagonista, que nos acompaña y le da ese carácter bien íntimo y que se genera un intercambio luego de la proyección, donde el público
público puede hacer preguntas y eso, intercambiar con esa persona de la producción. Bien, las películas se empiezan a proyectar a las 20 horas. ¿Cómo se hace para poder venir a verlas? Porque los lugares son limitados. Así es, la entrada es libre y gratuita, el aforo es súper limitado, la verdad son 33 lugares, entonces bueno, es por orden de llegada, le pedimos a la gente que venga con anticipación, los números comienzan a darse a las 18 horas y bueno, la proyección empieza a las 20. Entonces eso, un poco de tiempo de anticipación, pero bueno, pueden venir y quedarse por el centro también visitando las otras muestras o actividades que tiene el centro de fotografía. Bien. ¿Qué pasa si llueve? Bueno, en ese caso, si hay un cambio, lo avisamos con anticipación. Si ya está programada la lluvia con anticipación, solemos cambiar el día para el día jueves, y en caso de que suceda el propio martes, que bueno, el pronóstico nos juega una mala pasada, o a veces está lindo y de repente cambia, se realiza la actividad igual el día martes en el subsuelo, bajo techo. Bien. ¿Cuál es la invitada de hoy? Bueno, hoy tenemos el honor de tener a la colega Sol Infante que nos acompaña, ya estamos por empezar la proyección, y vamos a proyectar la película Mala Reputación, el documental que lleva adelante con Marta García. Bueno, ¿qué significa, Sol? Gracias y bienvenida, que se estrene hoy el ciclo con Mala Reputación. Bueno, buenas noches a todos. Nada, la verdad que estamos contentas de abrir el ciclo. Se agotaron las entradas, para mí fue una sorpresa, cuando llegué había gente que se había quedado sin entrada. Arrancar también en un espacio abierto. Por ejemplo, yo la primera vez que veo una peli, nuestra peli en un espacio abierto, en una azotea, así que nada, contentas y esperando también que en el verano la película siga girando. También está bueno que sea entrada gratuita, porque muchos nos quedamos laburando acá en Montevideo en enero, así que y febrero hay actividades. Y todo documentales uruguayos está bueno, que a veces en las salas son poquito tiempo en el que está, así que esta es una oportunidad como para arrancar el año viendo películas uruguayas. Bueno, ¿cómo le fue después que se estrenó al documental? ¿Qué repercusiones tuviste de la gente? Bien, nosotros cerramos el año en el Festival de La Habana en diciembre y ahora estamos acá, así que no podemos decir nada malo de la peli. Esperando este año ya en febrero estrenar Argentina, que nos queda ahí, que es coproducción, pero la verdad viene siendo divino todo el proceso. Muchas gracias. Gracias, Sol. Bueno, muy bien. Bueno, volvemos entonces a estudios, compañeros, y recuerden que todos los martes de las 20 horas tienen que venir a las 6 de la tarde, pueden venir a ver este ciclo de cine acá en la azotea del CDF. Bueno, un abrazo fuerte a Sol Infante, que además de directora de cine, es docente y, lo más importante, nuestra compañera acá en TV Ciudad. Así que orgullosos de que esté allí, de que haya presentado este documental y que, bueno, además se muestre en este espacio tan lindo. Y el deseo de éxito, más éxito con respecto a esta película, a la que ya le viene yendo muy pero muy bien. Y el tiempo la va a acompañar esta noche y ya que estamos, enganchamos con lo que se prevé para mañana. Y va a acompañar al CDF en esta iniciativa por unos cuantos días más porque no están pronosticadas lluvias. Mañana, miércoles 8 de enero, va a estar algo nuboso y nuboso, la máxima será de 29 grados y la mínima de 16. Pasado mañana, dice Inumet, hablamos del jueves 9 de enero, en Montevideo y área metropolitana, habrá en general cielo claro y algo nuboso, en algún momento con periodos de nuboso, en otros con alguna leve variante, pero no se va a mover demasiado de ahí. Observen cómo van subiendo las temperaturas. La mínima pronosticada para el jueves es de 17 grados y la máxima pasa a los 30, quizá por primera vez en lo que va de este año en esta zona del país, llegará a los 31. Bueno, demoró, pero llegó el verano al fin, así que sobre todo, bueno, ojalá lo puedan disfrutar quienes decidieron irse en enero y estaban bastante preocupados por esta situación. Sí, sí, claro, porque otras personas nos quedamos por acá. Por ejemplo, se ha quedado por acá todo el equipo de Mirá Montevideo, que dentro de una hora estará en el tramo central de la noche veraniega de TV Ciudad, así que les invitamos a que se queden desde ahora hasta ese momento en nuestra pantalla. Y si están en sus casas o en algún balneario, porque nos pueden seguir por cualquiera de los dispositivos, pueden ver los informativos de TV Ciudad MD Noticias a las 8, a las 13 y a las 18:55. Todo dicho, gracias por estar. Hasta mañana.